Merit Fletcher cogió su bolso y abrió la puerta del piso con la mano libre, sujetando a Liam por el hombro. El niño de 4 años cruzó el umbral a regañadientes, frotándose los ojos. Había sido un día agotador en la guardería. «¿Quentin?», llamó, encendiendo la luz del pasillo. «Ya estamos en casa». En lugar del silencio habitual de un piso vacío, llegaron sonidos apagados del dormitorio. Merit frunció el ceño. Quentin solía llegar tarde del trabajo. A menudo se quedaba fuera hasta las 8 o las 9 de la noche. «Vamos, cariño», ayudó a su hijo a quitarse la chaqueta. «Vamos a lavarnos y a cenar». Liam asintió, pero en lugar de ir al baño, se quedó inmóvil, mirando hacia el dormitorio. «¿Está papá en casa?», preguntó con repentina alegría. Antes de que Merit pudiera contestar, Quentin apareció en la puerta con una gran bolsa de viaje en las manos. Su pelo oscuro, normalmente bien peinado, estaba despeinado, y tenía una extraña expresión en el rostro, una mezcla de determinación y fastidio. «Papá». Liam corrió hacia su padre, pero Quentin se limitó a frotar distraídamente la cabeza de su hijo, evitando su mirada. Merit sintió que algo frío le oprimía el pecho. Conocía la mirada de su marido, su mirada cuando tomaba una decisión que creía definitiva. «Quentin, ¿qué ocurre?», preguntó intentando mantener la voz firme. «Tenemos que hablar», respondió él secamente. «Liam, vete a tu habitación y juega un rato». «Pero quería enseñarte un dibujo que», empezó el niño. «Más tarde», le cortó Quentin. «Ahora mismo mamá y yo tenemos cosas de adultos que discutir». Liam bajó la cabeza y regresó lentamente a su habitación. Merit esperó a que la puerta se cerrara tras él y se volvió hacia su marido. «¿Qué significa esta bolsa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Quentin dejó la bolsa en el suelo y se enderezó. Su rostro se endureció. «Me voy, Merit». 2 palabras que ella esperaba oír inconscientemente desde hacía meses. Extrañamente, en lugar de conmoción, solo sintió un dolor sordo, como al tocar una vieja herida. «¿Ella?», preguntó Merit en voz baja. Quentin enarcó las cejas, sorprendido por un momento, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa. «Así que lo sabías. ¿Y no dijiste nada?». «Lo suponía». Merit entró en la cocina y se sentó en una silla. De repente, sintió que le fallaban las piernas. Retrasos en el trabajo, viajes de negocios, el olor a perfume ajeno. No quería creerlo, pero no pareció molestarte demasiado. La voz de Quentin era de reproche. «Ni siquiera preguntaste dónde estaba, con quién estaba. Te daba igual». Merit levantó la vista, sintiendo que la ira crecía en su interior. «No me importaba. Simplemente dejé de esperar que me dijeras la verdad». Se pasó la mano por el pelo, irritado. «¿Lo ves? A eso me refiero. Esta frialdad, este desapego. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis negocios, mis planes, mis ambiciones? ¿Cuándo fue la última vez que no hablamos de las cuentas o de lo que Liam necesita comprar? Quizás la última vez que estuviste en casa antes de las 8 de la noche», parloteó Merit. «¿O cuando no miraste el teléfono cada 5 minutos durante la cena?». Se miraron fijamente a través de la mesa de la cocina, 2 personas que una vez habían sido las más cercanas del mundo, pero que ahora eran casi extrañas. Merit recordó cómo se habían conocido 5 años atrás. Ella trabajaba como farmacéutica en una pequeña farmacia cerca del centro de West Palm Beach. Por aquel entonces, Quentin estaba empezando su carrera inmobiliaria y solía pasar por allí para comprar antiácidos, ya que sufría de estrés y tenía el estómago nervioso. Merit recuerda su primera conversación real. Vino con una receta de un gastroenterólogo y hablaron de hábitos alimentarios y de cómo afecta el estrés a la salud. Ella le dio algunos consejos y él, sorprendido por su conocimiento, la invitó a tomar un café. Todo sucedió muy deprisa. 3 meses de encuentros, sus insistentes insinuaciones,
una presentación a su padre, el frío y evaluador Edgar Holloway, que parecía indiferente a la elección de su hijo. Luego la proposición, la boda y el nacimiento de Liam menos de un año después. Y entonces, algo cambió. Gradualmente, casi imperceptiblemente. Quentin pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, cada vez más tiempo irritándose por las cosas más insignificantes, cada vez menos tiempo mirándola a los ojos. ¿Sabes? La voz de Quentin la sacó de sus recuerdos. Creía que estábamos construyendo algo juntos, que tendríamos una familia de verdad, no como la de mi padre. Pero tú te convertiste en un robot. Trabajo, casa, bebé, trabajo otra vez. ¿Dónde quedó el mérito que conocí? ¿La que se reía de mis bromas, la que apoyaba mis sueños? Esa Merit no era una madre, respondió en voz baja. Y ella pensaba que tú entendías lo que significa ser una familia, que no es solo diversión y entretenimiento, sino responsabilidad y compromiso y... ¿Compromiso?, interrumpió Quentin. ¿Qué clase de compromisos? Trabajo como un demonio para mantenernos. Intento forjarme una carrera para tener una vida mejor que este asqueroso piso. Y tú nunca me has apoyado de verdad. Nunca creíste que pudiera ser algo más. Merit negó con la cabeza. Siempre he creído en ti, Quentin, pero no en que el estatus y el dinero nos harían felices. Creía que lo más importante para ti era que tuviéramos un compañero y a Liam. Liam. Quentin sonrió amargamente. Siempre Liam. Desde que él llegó, nadie más existe para ti. Es tu hijo. Merit sintió que le temblaba la voz. ¿Cómo puedes decir eso? Le quiero. Quentin negó con la cabeza. Pero no puedo seguir viviendo así. Me estoy asfixiando aquí, Merit. ¿Comprendes? Me asfixio. Se levantó y se paseó por la cocina, golpeando nerviosamente la encimera con los dedos. Paula me comprende. Ve mi potencial, apoya mi ambición. Me hace sentir vivo. Merit se estremeció al oír el nombre. Paula. Ahora el fantasma que la había perseguido durante los últimos meses tenía nombre. ¿Cuánto tiempo llevabais juntos?, preguntó, sin estar segura de querer saber la respuesta. Quentin dudó un momento. 8 meses. 8 meses. Casi un año. Durante todo el tiempo que ella había estado intentando mantener unida a su familia, él ya había estado con otra. Ya veo, dijo Merit, sorprendida de su propia calma. ¿Y ahora qué? Me mudo con ella. Pediremos el divorcio. La ayudaré económicamente y por supuesto veré a Liam. Habló en tono comercial, como si estuviera negociando un trato con un cliente. Ya has tomado una decisión. No era una pregunta, era una afirmación. ¿Qué hay que decidir? La voz de Quentin sonaba impaciente. Los dos sabemos que se acabó. Yo fui el primero que tuvo el valor de admitirlo. Merit quiso objetar, decir que podíamos intentar arreglar las cosas, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque en el fondo sabía que él tenía razón. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en un cascarón vacío. La puerta del cuarto de los niños crujió al abrirse, y Liam entró en la cocina con un trozo de papel en la mano. «Papá, he dibujado un dinosaurio para ti», dijo, mostrando el dibujo. «Es un T-Rex, el más fuerte». Quentin cogió el dibujo, le echó un vistazo y lo puso sobre la mesa. «Gracias, amigo. Escucha, papá tiene que irse una temporada». «¿Se va de viaje de negocios?», preguntó Liam, y Merit vio que Quentin hacía una mueca ante esta pregunta inocente. «No, no exactamente. Me quedaré en otro sitio». Liam frunció el ceño tratando de comprender lo que estaba oyendo. «¿Pero volverás?». Quentin se puso en cuclillas frente a su hijo. «Vendré a visitarte. Iremos a pasear juntos, al parque, al cine. Pero viviré en otra casa. Pero viviré en otra casa». Liam parecía realmente desconcertado. «¿No te gusta nuestra casa?». «No se trata de la casa, amigo». Quentin miró a Merit. «Es solo que a veces los adultos deciden que es mejor para ellos vivir separados».
Pero mamá y yo vamos a echarte de menos. Frunció el ceño Liam presintiendo problemas. Quentin se enderezó y Merit vio que su rostro se contorsionaba con irritación. Mira, Liam, ahora no puedo explicártelo todo. Lo comprenderás cuando seas mayor. Pero no quiero que te vayas. A Liam le tembló la voz y los ojos se le llenaron de lágrimas. Liam, por favor. Quentin alzó la voz. No lo hagas más difícil. Merit se acercó a su hijo y le rodeó los hombros con el brazo. Papá necesita vivir separado durante un tiempo, pero seguirá siendo tu padre. Seguirás viéndole. No. Liam ya lloraba abiertamente, aferrándose a la pierna de su padre. No te vayas. Me portaré bien. Lo prometo. Quentin se apartó bruscamente y Liam cayó de rodillas, perdiendo el equilibrio. «No sigas», gritó Quentin con la cara roja de ira. «Ya estoy harto de vosotros, de los dos. No puedo soportarlo más». Se hizo un silencio ensordecedor en la habitación. Liam, sorprendido, miró a su padre con los ojos muy abiertos. Merit se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. Quentin se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar sus emociones. No pretendía gritar, dijo en voz más baja. «Es que tengo que irme». Recogió su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió por última vez. «Te llamaré mañana. Lo hablaremos. Te enviaré los datos de mi abogado». Y se marchó, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Merit estaba de pie en medio de la cocina, abrazada a un sollozante Liam, intentando comprender que su familia acababa de separarse para siempre. Extrañamente, en lugar de lágrimas, solo sintió devastación y un vago alivio, como si por fin hubieran quitado la venda de una herida supurante para que pudiera empezar a cicatrizar. Esa noche, después de acostar a Liam, Merit encontró la foto de su boda en el cajón de su escritorio. Parecían tan felices y esperanzados. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? Quizás cuando nació Liam y Quentin descubrió de repente que ya no era el centro de su universo, o cuando ella se negó a dejar su trabajo para ser la esposa modelo de sus cenas de negocios, o tal vez había comenzado incluso antes, cuando se dio cuenta de que sus ojos se iluminaban al hablar de las casas caras y los barrios de lujo que estaba vendiendo. Ahora ya no importaba. Quentin tenía a Paula. Una Paula que debía de coincidir con su idea de la compañera de vida perfecta. Una Paula que comprendía sus ambiciones y le apoyaba en su búsqueda del éxito. Una Paula que no estaba agobiada por un hijo y la rutina. Merit se acercó a la ventana y miró hacia West Palm Beach por la noche. En algún lugar, en aquella ciudad, comenzaba su nueva vida. Una vida sin Quentin Holloway. La luz de la mañana brillaba a través de las finas cortinas, pintando la pequeña cocina con colores cálidos. Merit removió la avena y miró el reloj. Eran las 7 menos cuarto. Todavía tenía tiempo de despertar a Liam, darle de desayunar y llevarlo a la guardería antes de ir a trabajar. Durante el último año, había perfeccionado la rutina matutina hasta el punto de automatizarla. Levantarse a las 6, ducha rápida, desayuno, hacer la maleta, conducir hasta la guardería y llegar al trabajo a las 8:30. Por la tarde, recoger a Liam, cenar, jugar o leer, bañarse y dormir. Un ritmo sencillo y mesurado que la había ayudado a mantenerse en el buen camino durante los primeros y más difíciles meses después de la marcha de Quentin. Un año. Había pasado un año entero desde la noche en que su marido dio un portazo, dejándolos solos a ella y a Liam. A veces a Merit le parecía que había sido ayer, y a veces le parecía que había transcurrido otra vida. «Liam», llamó suavemente a la puerta de la habitación del niño. «Es hora de levantarse, cariño». El niño de 5 años se frotó los ojos con sueño y se sentó en la cama. Su cabello oscuro, como el de su padre, sobresalía en todas direcciones. «Buenos días, mamá»,
murmuró. «Buenos días». Merit se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. «Mira, hace un día soleado, ¿y sabes qué? Es viernes, lo que significa pizza para cenar». Liam se animó al instante. Merit sonrió. Pequeños rituales como la pizza del viernes por la noche se convirtieron en los pilares de su nueva vida. Al principio había sido difícil. Liam preguntaba a menudo cuándo volvería papá, por qué se habían mudado, por qué habían cambiado las cosas. Con el tiempo, las preguntas se hicieron menos frecuentes y los nuevos hábitos se hicieron más familiares. El piso al que se mudaron 2 meses después de la marcha de Quentin era la mitad de grande que el anterior y estaba situado en un barrio menos lujoso de West Palm Beach, pero tenía un patio acogedor con un parque infantil, donde Liam había hecho amigos rápidamente y estaba a solo 15 minutos a pie de su trabajo. Su situación económica se había estabilizado. Aunque la pensión alimenticia de Quentin llegaba de forma irregular, hacía 3 meses que Merit había sido ascendida a farmacéutica jefe con el correspondiente aumento de sueldo. Ahora incluso podía ahorrar un poco para el futuro de Liam. «Mamá, ¿puedo ponerme la camiseta azul con el dinosaurio?», preguntó Liam, que ya se había levantado de la cama. «Claro», asintió Merit, «pero no hinques el diente, que la avena se enfría». Mientras Liam se vestía, ella regresó a la cocina y sacó de la nevera un paquete de fruta en rodajas, un pequeño capricho matutino para su hijo. Mientras terminaba de desayunar, Liam preguntó de repente, «¿Sabe papá que hoy vamos a comer pizza?». Merit se quedó paralizada un momento y luego dejó la taza con cuidado sobre la mesa. «No, cariño, creo que no. Papá tiene cosas que hacer y planes para el viernes». «Tal vez deberíamos llamarlo e invitarlo», preguntó Liam esperanzado. Merit respiró hondo. A pesar de sus acuerdos, Quentin veía a su hijo como mucho una vez al mes. Siempre encontraba excusas: trabajo, viajes de negocios, reuniones urgentes. La última vez había cancelado la cita 1 hora antes de la hora prevista, dejando a Liam llorando. «Papá está muy ocupado en el trabajo», respondió ella en voz baja. «Pero, ¿sabes qué? Podemos ir al parque el domingo y dar de comer a los patos. ¿Qué te parece?». A Liam se le iluminó la cara. «¿Podemos comer pan con semillas? ¿Les gusta más?». «Sí», sonrió Merit, contenta de haber evitado una conversación difícil. «Ahora termínate la leche. Tenemos que irnos». De camino a la guardería, Liam parloteó sobre el día que le esperaba, sobre su amigo Oliver, sobre su maestra, la señorita Donovan. Merit escuchaba sin entusiasmo, pensando en el día que le esperaba. Hoy debía llegar un nuevo envío de medicamentos, lo que significaba que tendría que quedarse despierta hasta tarde comprobando las facturas y distribuyendo los medicamentos. «Hola, Merit», se oyó una voz cuando se acercaban a la puerta de la guardería. Sheila, la madre de Oliver, con quien Merit intercambiaba a veces las tareas de recoger y dejar a los niños, caminaba hacia ellos. «Hola, Sheila», sonrió Merit. «Hola, Oliver». Los chicos se abalanzaron inmediatamente sobre ellos, discutiendo algún tipo de juego. «Escucha», Sheila bajó la voz, «trabajas hasta tarde esta noche, ¿verdad? Puedo llevarme a Liam y a Oliver si quieres. Pueden jugar en nuestra casa y tú puedes recogerlo cuando estés libre». «¿Estás seguro?». «No quiero abusar», dudó Merit. «Vamos», dijo Sheila. «A los chicos les encantará. Además, el mes pasado me ayudaste 2 veces». «Gracias», contestó Merit con sincera gratitud. «Terminaré sobre las 6». «No hay problema», asintió Sheila. «Vamos, niños, ha sonado la campana». Después de despedirse de Liam, Merit se dirigió a la farmacia. Iba a ser un día ajetreado, pero no le importaba. Trabajar la ayudaba a no pensar en cómo había cambiado su vida y en lo que podría haber sido si las cosas hubieran salido de otra manera. La farmacia Health and Care estaba situada en un pequeño centro comercial, en el cruce de 2 calles muy transitadas. Cuando Merit llegó,
Su compañera Doris ya estaba abriendo las puertas a los primeros clientes. «Buenos días», la saludó la mujer mayor. «Hoy estás radiante». «¿De verdad?». Merit enarcó las cejas sorprendida mientras se quitaba la chaqueta ligera. «Debe de haber dormido bien por primera vez en una semana». «Te sienta bien», asintió Doris. «Por cierto, Hank dijo que la entrega estaría aquí a las 11. Hank Burroughs era el propietario de la farmacia, un hombre bonachón de 60 años que apreciaba a Merit por sus conocimientos y su laboriosidad. Había sido él quien le había ofrecido un ascenso al comprobar lo bien que se desenvolvía en las tareas extras. «Genial, tendré tiempo para terminar las recetas». Merit se puso la bata blanca y encendió el ordenador. El día pasó volando con el ajetreo habitual. Clientes, recetas, llamadas telefónicas, consultas, un nuevo envío. A la 1, cuando hubo una relativa pausa, Merit se deslizó hasta la sala de descanso para comerse un bocadillo que había traído de casa. Doris ya estaba sentada allí con una taza de té y la última edición del periódico local. «Ven y únete a nosotros», sugirió, acercando una silla. «¿Cómo está Liam?». «Bien». Merit desenvolvió su sándwich. «Hoy me ha preguntado por su padre». Doris asintió comprensiva. A lo largo del año se había convertido en algo así como la confidente de Merit, siempre dispuesta a escuchar y apoyar. «¿Y cómo está el ex? ¿Sigue con esa mujer?». «Que yo sepa, sí». Merit se encogió de hombros. «No hablamos de la vida personal, solo asuntos relacionados con Liam». Doris dio un sorbo a su té. «Sabes, mi sobrina trabaja en la inmobiliaria Prestige. Ahí es donde trabaja, ¿verdad?». Merit asintió, repentinamente recelosa. «Sí, es asesor inmobiliario de lujo. Al menos lo era hace un año. Jessie, mi sobrina, dice que hay gato encerrado». Doris bajó la voz, aunque no había nadie más en la habitación. «Parece que esa Paula Werner con la que te dejó aspira al puesto de jefe de departamento, y utilizando sus contactos con el jefe». Merit sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Intentó no pensar en Quentin y Paula, no imaginárselos juntos. «Jessie dice que a tu ex no le hace ninguna gracia», continuó Doris, sin darse cuenta de su incomodidad. «Incluso se pelearon en la oficina la semana pasada. Él pensaba que ella iba a ayudarle a salir adelante, pero resulta que tenía sus propios planes». «Doris», la interrumpió Merit con suavidad, «agradezco tu preocupación, pero de verdad que estoy intentando no enredarme en estas historias, por mi propia cordura». La mujer mayor se avergonzó. «Lo siento, querida. No pretendía reabrir ninguna herida. Solo pensé que te agradaría saber que las cosas no van muy bien con la pareja». Merit sonrió débilmente. «No pasa nada. Es que por fin he empezado a pasar página, y no me apetece mirar atrás». Doris le dio unas palmaditas comprensivas en la mano. «Eres una mujer fuerte, Merit. Y si me preguntas, cometió un gran error al dejarte». El resto del día transcurrió en el trabajo, pero las palabras de Doris nunca abandonaron la mente de Merit. No es que le deseara infelicidad a Quentin, pero había algo extrañamente reconfortante en la idea de que su nueva vida no era tan serena como probablemente había esperado. A las 6:10 de la tarde, después de terminar de hacer el inventario, Merit fue a casa de Sheila a recoger a Liam. Sheila vivía a 3 manzanas de distancia, en una casa adosada con un pequeño jardín. «Pasa», la recibió Sheila en la puerta. «Los chicos acababan de terminar de cenar. Espero que no te importe que le haya dado de comer a Liam. Tenían mucha hambre después del parque». «Por supuesto que no». Merit entró en la casa. «Gracias por cuidar de él». «¡Mamá!». Liam salió corriendo de la cocina con la cara iluminada de alegría. «Oliver y yo estábamos dando de comer a las ardillas en el parque, y una me quitó una nuez de la mano». «¿De verdad?». Merit se agachó para abrazar a su hijo. «Debe de haber sido una ardilla muy valiente». «La más valiente», asintió Liam con seriedad. «También jugamos a los piratas y buscamos tesoros».
Parece que han tenido un día muy ajetreado. Merit miró a Sheila agradecida. Son incansables, negó con la cabeza. Escucha, Merit, quería preguntarte, Oliver y yo vamos a ir al acuario mañana. Quizá a Liam le gustaría acompañarnos. Son solo $15 para los niños. ¿Al acuario? A Liam se le iluminaron los ojos. ¡Mamá, por favor! Merit dudó. Por un lado, quería pasar el día libre con su hijo, pero por otro, sabía lo mucho que le gustaba el acuario, y ella no tenía tiempo ni dinero para ese tipo de entretenimiento. Merit, tú también puedes venir, añadió Sheila al darse cuenta de su vacilación. Sería divertido. Gracias, pero mañana tengo obligaciones, le dijo Merit a su hijo. Si quieres ir con Oliver y su madre, puedes hacerlo. Sí. Liam saltó en el acto. Hay tiburones y rayas, y puedes tocar estrellas de mar. De camino a casa, Liam habló sin parar del oceanario, de las ardillas y de jugar con Oliver. Merit escuchaba, de vez en cuando hacía preguntas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hacía 1 año y medio que habían ido al mismo acuario en familia. Quentin acababa de cerrar un gran negocio y había decidido celebrarlo. Recordó cómo había cogido en brazos a Liam, de 3 años, delante del enorme tanque de tiburones, cómo se habían reído mientras se hacían selfies con el SEAL de la Marina al fondo. Todo parecía tan bien, y ahora su hijo irá allí con otra familia mientras ella trabaja en la farmacia. La ironía de la vida. Mamá, ¿vas a hacer la pizza o pedimos para llevar? La pregunta de Liam la devolvió a la realidad. ¿Qué? Ah, sí, pediremos para llevar, sonrió. Te gusta el jamón y los champiñones, ¿verdad? En casa, acostando a Liam después de cenar y ver los dibujos animados, Merit se permitió por fin pensar en las palabras de Doris. Así que las cosas no iban bien entre Quentin y Paula. Bueno, no me extraña. Las relaciones que empezaban con engaños, rara vez eran sólidas. Recordó cómo había sido Quentin cuando se conocieron. Ambicioso pero inseguro, con un estómago nervioso y la costumbre de morderse las uñas cuando estaba estresado. Siempre estaba ansioso por demostrar algo, a su padre, a sus colegas, a sí mismo. Paula debía de parecerle una vía de acceso al mundo que anhelaba, el mundo del dinero, del prestigio, del éxito. Pero si realmente lo estaba utilizando como trampolín para su carrera, Merit sonrió involuntariamente. Quentin siempre había sido demasiado ingenuo cuando se trataba de gente con bonitas sonrisas y dulces discursos. Merit se acercó a la ventana. Desde el 5.º piso se veía la ciudad, no tan impresionante como desde su piso anterior, pero aún así hermosa. Las luces de West Palm Beach centelleaban en la oscuridad del atardecer. Hace 1 año, en este mismo lugar, pero en otro piso, se había sentido perdida y traicionada. Hoy miraba esas mismas luces con otros ojos. Había sobrevivido. Más que eso, había empezado a construir una nueva vida, no la que había soñado cuando se casó, sino quizá una más real. Tenía un trabajo que le gustaba y en el que destacaba. Tenía un hijo que crecía feliz a pesar de las dificultades. Tenía nuevos amigos, como Sheila, dispuestos a ayudarla. Y poco a poco, día a día, el dolor y el resentimiento dieron paso a algo nuevo, la aceptación y una extraña sensación de libertad. Quentin seguía apareciendo en sus pensamientos, pero ahora como parte del pasado, no como una herida abierta. Sí, le había hecho daño, sí, había destruido a su familia, pero él ya no definía su vida ni sus decisiones. Cuando Merit se durmió aquella noche, pensó que quizá, por primera vez en mucho tiempo, estaba avanzando en lugar de intentar sobrevivir. Y fue una buena sensación. La llamada se produjo un martes, cuando Merit estaba terminando su turno de tarde en la farmacia. El número era desconocido, con prefijo de West Palm Beach. ¿Merit Fletcher? Le preguntó una voz masculina grave cuando contestó. Sí, soy yo.
Se llevó el teléfono al oído con el hombro mientras seguía ordenando los medicamentos en la estantería. Me llamo Garrett Wilkins. Soy el abogado del señor Edgar Holloway. Merit se quedó helada, con el frasco de antibióticos congelado en la mano. Edgar Holloway. Un nombre que no había oído en más de un año desde que Quentin la había abandonado. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó con cautela. El señor Holloway ha pedido ponerse en contacto con usted. Le gustaría reunirse con usted y su hijo. Merit frunció el ceño. En los 5 años que llevaba conociendo a Quentin, su padre había mostrado un interés mínimo en su vida y en la de Liam. Sus interacciones se habían limitado a raras reuniones formales con motivo de las fiestas, en las que Edgar se había mantenido distante y frío. ¿Puedo preguntar cuál es la ocasión? Dejó la botella en el estante y se enderezó. El señor Holloway está gravemente enfermo. La voz del abogado era contenida. Me temo que solo puedo darle los detalles en persona. No lo entiendo. Mérito sacudió la cabeza, aunque su compañera no pudo verlo. ¿Por qué ahora? Quentin y yo llevamos divorciados más de un año. El señor Holloway nunca se ha interesado mucho por su nieto. Es su deseo personal, contestó rotundamente Wilkins. Insistió mucho en verme. Merit dudó. Por un lado, no quería volver a sumergirse en esa parte de su vida. Por otro, si Edgar estaba realmente enfermo y quería ver a su nieto antes de... No terminó de pensar. ¿Cuándo y dónde quiere que nos veamos? Mañana a las 4 de la tarde, en su residencia, respondió el abogado. Puedo enviar un coche a recogerla a usted y al niño. No será necesario, dijo Merit rápidamente. Conozco la dirección. Tras un breve intercambio de formalidades, la conversación terminó dejando a Merit confusa. ¿Por qué Edgar Holloway necesitaba verlos ahora? ¿Qué tenía que decirles? ¿Y sabe Quentin algo de esta reunión? En casa, después de acostar a Liam, llamó a Sheila. Su amistad se había fortalecido con el paso de los meses y ahora Merit le pedía consejo a menudo. Yo iría si fuera tú, dijo Sheila después de escuchar la historia. Después de todo, es el abuelo de Liam. Y si está realmente enfermo... Lo sé, suspiró Merit. Es muy raro. Durante todo el tiempo que estuve casada con Quentin, me pareció que su padre apenas toleraba nuestra presencia, y ahora, de repente, quiere conocernos. Quizás su enfermedad le ha hecho replantearse sus valores, sugirió Sheila. Suele ocurrir. Tal vez. Merit miró la foto de Liam que había sobre la mesa. En cualquier caso, tengo que pensar en mi hijo. Es su abuelo, y Liam tiene derecho a reconocerlo. Al día siguiente, Merit se tomó el día libre en el trabajo. Pensó mucho en qué ponerse para la reunión, y finalmente se decidió por un sencillo vestido azul, no demasiado formal, pero tampoco informal. Para Liam, eligió unos pantalones claros y una camisa con cuello. ¿A dónde vamos?, preguntó el niño mientras ella le peinaba el cabello. Vamos a ver a tu abuelo, el padre de papá, respondió Merit. Quiere verte. Liam frunció el ceño. ¿Tengo un abuelo? Aquella simple pregunta hirió el corazón de Merit. Por supuesto, Liam apenas recordaba a Edgar. Solo lo había visto unas pocas veces, y la última vez que se había reunido con él había sido cuando tenía 3 años. Sí, cielo, se llama Edgar. Vive en una casa grande con jardín. ¿Estará allí papá? A Liam le temblaba la voz y Merit se dio cuenta de que, a pesar de los raros encuentros, su hijo seguía echando de menos a su padre. No lo sé, respondió con sinceridad, pero aunque no sea así, estoy segura de que el abuelo se alegrará de verte. Tomaron un taxi hasta Palm Beach Gardens, donde la mansión de Edgar Holloway, un imponente edificio de estilo colonial con columnas blancas y un césped inmaculadamente cuidado, se alzaba rodeada de exuberante vegetación. Merit recordó su primera visita, cuando Quentin la había traído a conocer a su padre. Entonces se había sentido nerviosa,
fuera de lugar entre muebles antiguos y cuadros que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Sentía lo mismo ahora, mientras subía los anchos escalones hasta la puerta principal, cogida fuertemente de la mano de Liam. La puerta fue abierta por una mujer mayor vestida con un austero traje oscuro, Thelma Rigby, el ama de llaves que había trabajado para los Holloway desde que Meredith tenía memoria. «Señora Fletcher», asintió Thelma con una leve sonrisa. «Y el joven señor Holloway. Pase, por favor. El señor Edgar le espera en la biblioteca». «Gracias, Thelma». Meredith entró en el fresco vestíbulo. «Y por favor, llámeme Meredith. Hace mucho que no soy la señora Holloway». «Por supuesto», asintió el ama de llaves, pero Meredith vio que sus labios se movían como si quisiera decir algo más. Thelma las condujo a través del salón hasta la biblioteca, una habitación espaciosa con estanterías altas y grandes ventanales que daban al jardín. Allí, en una silla junto a la ventana, estaba sentado Edgar Holloway. Meredith apenas lo reconoció. Siempre esbelto e imponente, ahora parecía demacrado y envejecido. Su cabello, antes espeso y gris, se había debilitado y su rostro estaba demacrado. Pero sus ojos, los fríos ojos azules que tanto se parecían a los de Quentin, seguían siendo penetrantes. «Mérito», asintió sin intentar levantarse. «Gracias por venir y por traer al chico». «Hola, señor Holloway». Meredith empujó ligeramente a Liam hacia adelante. «Liam, saluda a tu abuelo». Liam miró al anciano con timidez. «Hola», murmuró. Edgar estudió detenidamente al niño y Meredith notó cómo su rostro se suavizaba. «Has crecido desde la última vez que te vi», dijo. «¿Cuántos años tienes ahora?» «¿5?» asintió Liam, todavía cogido de la mano de su madre. «¿Sabías que cuando tu padre tenía 5 años, se rompió el brazo intentando trepar al mismo árbol que puedes ver desde esta ventana?» Edgar señaló un extenso roble del jardín. Liam miró por la ventana y luego a su abuelo con interés. «¿De verdad? ¿Y qué pasó después?» «Llevó una escayola durante 6 semanas y juró que en cuanto se la quitaran, conquistaría ese árbol». Una ligera sonrisa asomó a los labios de Edgar. «¿Y sabes qué? Cumplió su palabra. Aún recuerdo cómo se sentó en la rama más alta con una mirada triunfante». Meredith observó este intercambio con asombro. En todos los años que llevaba conociendo a Edgar Holloway, nunca le había visto hablar tan cariñosamente de su hijo y, desde luego, nunca le había oído contar historias familiares. «Thelma, ¿te importaría enseñarle el jardín a Liam?» Edgar se volvió hacia el ama de llaves. «Creo que le interesaría el estanque de peces». «Por supuesto, señor», asintió Thelma. «Joven, ¿le gustaría ver las carpas koi? Algunas son más viejas que tú». Liam miró a su madre interrogante. «Adelante», sonrió Meredith. «Pero no huyas de la señorita Thelma». Cuando se quedaron solos, Edgar le indicó a Meredith que se sentara en la silla de enfrente. «Se parece a ti», dijo mirando por la ventana, donde Liam ya estaba inclinado sobre el estanque. «Tiene tus ojos y, con suerte, tu personalidad». Meredith no supo cómo reaccionar ante esta inesperada franqueza. «Señor Holloway, su abogado dijo que estaba enfermo. Lo siento mucho». Edgar se lo quitó de encima. «Cáncer de páncreas, en fase avanzada. Los médicos dicen que me quedan 3 o 4 meses como mucho», dijo con calma, como si hablara de la previsión meteorológica. «Pero no te he llamado para que me compadezcas». «Entonces, ¿por qué lo hizo?», preguntó Meredith sin rodeos. Edgar la miró con una mirada larga y apreciativa. «Siempre he apreciado esa franqueza en ti», dijo al fin. Quentin llevaba demasiado tiempo viviendo en un mundo de ilusiones y necesitaba a alguien que lo devolviera a la tierra. «Pensé que serías tú». Meredith sintió que el color se le subía a las mejillas. «Si me has llamado para hablar de mi matrimonio fracasado...» «No», la interrumpió Edgar. «No», la interrumpió Edgar. «La elección de Quentin es asunto suyo.
Te he hecho venir porque quería asegurarme de que Liam estaba bien. Merit enarcó las cejas, sorprendida. ¿Desde cuándo te importa? Perdona que sea brusca, pero en todo el tiempo que Quentin y yo llevamos casados, apenas te has dado cuenta de la existencia de tu nieto. En lugar de enfadarse, Edgar asintió. Me parece justo. Nunca he sido un buen padre, ¿por qué ibas a pensar que sería un buen abuelo? Hizo una pausa. Pero siempre he estado pendiente de lo que ocurría en la vida de Liam. ¿Y en la tuya? ¿A qué te refieres? Puede que Quentin no lo haya mencionado, pero recibo informes mensuales sobre tu situación financiera, cómo le va al niño, tu nuevo piso. Merit sintió que la ira crecía en su interior. ¿Nos has estado siguiendo? Dio un paso adelante. Sin mi conocimiento, eso es una invasión de la intimidad. No es exactamente vigilancia, replicó Edgar con calma. Más bien, vigilancia. Quería asegurarme de que no pasabas necesidad, sobre todo dada la irregularidad de los pagos de la pensión alimenticia de mi hijo. Merit se quedó de piedra. Así que, durante todo este tiempo, mientras ella había estado luchando por llegar a fin de mes, Edgar Holloway había estado al tanto de todos sus movimientos. ¿Y qué? ¿Iba a intervenir si nos veía pasar hambre? Había sarcasmo en su voz. Sí, respondió Edgar con sencillez. Pero no era necesario. Lo hiciste por tu cuenta. Conseguiste un ascenso, encontraste un nuevo lugar donde vivir, metiste a Liam en una buena guardería. Fuiste más fuerte de lo que pensaba. Merit no sabía si tomárselo como un cumplido o como una prueba más de lo poco que los Holloway habían pensado en ella para empezar. Pero ahora estás enferma y de repente has decidido conocer mejor a tu nieto. Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Por qué ahora? Edgar miró por la ventana donde Liam daba de comer a los peces bajo la supervisión de Thelma. Cuando estás a las puertas de la muerte ves las cosas de otra manera, se volvió hacia Merit. He cometido muchos errores en mi vida. El mayor fue la forma en que crié a Quentin. Le di todo menos lo que realmente importaba. Y ahora, hizo un gesto vago con la mano. Ahora veo el resultado. ¿Te refieres a nuestro divorcio?, preguntó Merit en voz baja. Me refiero a todas sus decisiones vitales, replicó Edgar. Esa mujer, Paula, lo está utilizando y él está demasiado cegado para verlo. Merit recordó lo que Doris había dicho sobre los problemas en el despacho de Quentin. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó. ¿Quieres que haga algo? No. Edgar negó con la cabeza. Solo quiero que sepas que no todos los Holloway son como Quentin, y quiero que Liam conozca a su abuelo mientras tenga la oportunidad. En ese momento la puerta de la biblioteca se abrió y Liam y Thelma entraron. El niño sostenía una pequeña estatua de elefante hecha de jade. «Mamá, mira lo que me ha regalado la señorita Thelma». Corrió hacia Merit mostrándole el recuerdo. Dijo que era de buena suerte. «Oh», dijo el ama de llaves, avergonzada. «Espero que no le importe, señor Edgar. Es una de esas figuritas que trajo de Tailandia». «Por supuesto que no me importa», asintió Edgar. «Liam, ¿te ha gustado el pez?» «Sí», dijo el niño entusiasmado. «Hay uno grande de color naranja con manchas negras. La señorita Thelma dijo que tenía 20 años. 22 para ser exactos», sonrió Edgar. «Lo compré cuando tu padre tenía la edad que tú tienes ahora». Liam miró a su abuelo con admiración. «¿De verdad? ¿Puedo venir más veces a dar de comer a los peces?» Edgar lanzó una rápida mirada a Merit. «Si a tu madre no le importa, estaré encantado». Merit dudó. No sabía lo que Edgar Holloway quería y no estaba segura de estar preparada para dejarle entrar en su vida después de tantos años de distanciamiento. Pero al ver la cara de su hijo, no pudo negarse. «Quizá podamos visitarte de vez en cuando», dijo con cautela. «Maravilloso», dio Edgar una palmada. «Thelma, ¿por qué no le enseñas a Liam la colección de modelos de veleros que hay en el estudio? Estoy segura de que le encantarán». Cuando volvieron a quedarse solos, Edgar habló en un tono más serio.
Pronto iré al hospital. Los médicos insisten en que reciba cuidados paliativos. Se encogió de hombros. No es que vaya a cambiar nada, pero al menos el dolor será menor. Lo siento, dijo Merit en voz baja. Me gustaría que tú y Liam vinierais a visitarme, continuó Edgar. Mientras todavía pueda mantener una conversación, sería bueno que el muchacho aprendiera algo sobre sus raíces. Merit se dio cuenta de que había algo más detrás de la petición que el simple deseo del anciano de pasar tiempo con su nieto, pero no podía negárselo a un moribundo. De acuerdo, asintió. Le visitaremos. Hay una cosa más, se adelantó Edgar. Dentro de 3 semanas, el viernes, quiero que vengas a una reunión importante. Aquí, en esta casa. ¿Qué tipo de reunión? Merit se mostró receloso. Es sobre el futuro, contestó Edgar con evasivas. Prométeme que vendrás. Con Liam. Merit quiso preguntar más, pero algo en la expresión del rostro de Edgar la detuvo. De acuerdo, iremos, dijo finalmente. Gracias. Edgar se recostó en su silla. De repente parecía muy cansado. Ahora, si no les importa, necesito descansar un poco. Cuando él y Liam se marcharon, Thelma los acompañó hasta la puerta. En el porche, asegurándose de que Liam no pudiera oírlos, el ama de llaves dijo en voz baja. Nunca lo dijo, pero el señor Edgar siempre te tuvo en alta estima. Se sintió decepcionado cuando Quentin la abandonó. ¿De veras?, preguntó Merit con incredulidad. Nunca lo demostró. El señor Edgar no es de los que expresan sus sentimientos abiertamente. Thelma sonrió débilmente. Pero llevo 37 años trabajando para él. Sé cuándo admira a alguien. Él y Quentin siempre han tenido una relación complicada, comentó Merit. Sí, suspiró Thelma. El señor Edgar era estricto, a veces demasiado, y Quentin siempre intentaba impresionarlo, pero elegía los caminos equivocados. Se quedó callada un momento. Cuando Quentin anunció que te había dejado por esa mujer, nunca había visto al señor Edgar tan decepcionado. Merit no supo qué decir. Esta nueva perspectiva de la familia Holloway la estaba haciendo replantearse muchas cosas. Por favor, vuelve otra vez, pidió Thelma. Es la primera vez en mucho tiempo que veo al señor Edgar sonreír de verdad. De camino a casa, Liam habló sin parar de su abuelo, de los peces, de la estatua del elefante y de las maquetas de barcos que le habían enseñado. Merit escuchaba a medias, intentando dar sentido a todo lo que había aprendido hoy. Edgar Holloway se estaba muriendo y, por alguna razón, quería pasar sus últimas semanas arreglando su relación con un nieto al que apenas conocía, y con ella, la mujer a la que su hijo no consideraba lo bastante buena. ¿Qué había detrás de este repentino interés? ¿Era cierto que siempre la había valorado, como afirmaba Thelma? ¿Y qué importante encuentro les esperaba dentro de 3 semanas? Merit no conocía las respuestas a estas preguntas, pero había hecho una promesa y la iba a cumplir. Visitarían a Edgar Holloway en el hospital y asistirían a aquella misteriosa reunión, fuera lo que fuese lo que había detrás. La habitación del hospital estaba inundada de flores, orquídeas exóticas, austeros lirios blancos, exuberantes hortensias. Parecía que todos los invernaderos de West Palm Beach se habían vaciado de su contenido para esta habitación. Merit sonrió involuntariamente al imaginarse a Thelma supervisando la disposición de los ramos, tratando de complacer a su exigente jefa. «Has convertido este lugar en un jardín tropical», comentó, caminando entre los jarrones hacia la cama donde Edgar estaba medio tumbado. Tenía un aspecto aún más demacrado que cuando se conocieron hacía 15 días. Su piel había adquirido un tinte amarillento, sus pómulos se habían afilado y sus ojos parecían haberse retraído más en sus órbitas, pero la mirada seguía siendo clara y aguda. «Thelma cree que las flores te levantan el ánimo». Se encogió débilmente de hombros. No discutí. En mi posición era una pérdida de energía.
Merritt puso un pequeño recipiente en la mesilla de noche. He traído sopa de pollo casera. No estoy seguro de si te está permitido comerla, pero... Al diablo con las restricciones, interrumpió Edgar con repentina energía. Cuando te queda tan poco, es una tontería negarse pequeños placeres. Esta era su quinta visita. Después de su primer encuentro en casa de los Holloway, Merritt había cumplido su promesa y visitaba a Edgar en el hospital 2 veces por semana, los martes sola y los sábados con Liam. Al principio lo hacía por obligación, pero poco a poco las visitas se convirtieron en algo más. Había una extraña compenetración entre ella y aquel anciano severo. Liam te dio el dibujo. Merritt sacó un papel doblado de su bolso. Lamenta no haber podido venir hoy, pero tienen un evento en el jardín. Edgar desdobló con cuidado el dibujo, una imagen de vivos colores de un velero sobre un mar azul. «Recuerda los modelos de mi estudio», se sorprendió el anciano. «El chico tiene buena memoria y buen ojo para los detalles». «Quiere ser artista», sonrió Merritt. «Al menos esta semana. La semana pasada iba a ser astronauta». Edgar clavó el dibujo en un tablero especial donde ya colgaban otras obras de Liam. Merritt se dio cuenta de que había colocado el nuevo dibujo de manera que pudiera verlo sin necesidad de girar la cabeza. «Yo también quería ser artista cuando era niño», dijo Edgar de repente. «Mi madre me animaba a ello, pero mi padre», negó con la cabeza. «Mi padre pensaba que el arte no era algo que pudiera hacer un hombre». «Y tú le hiciste caso», observó Merritt. «Todos nos parecemos a nuestros padres en algún momento, aunque juremos que no lo haremos», hizo Edgar una mueca, tratando de encontrar una postura más cómoda. «Cometí el mismo error con Quentin. No le dejé seguir sus deseos». «¿Qué quería Quentin?», preguntó Merritt con verdadero interés. En 5 años de matrimonio nunca había oído a su marido hablar de sueños incumplidos. «Música», sonrió Edgar débilmente. «¿Se lo imagina? Mi hijo quería tocar el piano. Tenía talento. Su profesora dijo que podría haber ido al conservatorio. Pero yo...» Hizo una pausa y sus ojos se nublaron, mirando al pasado. «Dije que era una bendición, que los Holloway eran constructores de imperios, no artistas en salas de conciertos». Merritt intentó imaginar a Quentin al piano. No encajaba con la imagen del hombre que ella conocía. Ambicioso, a veces superficial, siempre en busca del éxito. «Nunca me lo contó», dijo en voz baja. «No me extraña», suspiró Edgar. «A los 20 años había adoptado plenamente mi visión de la vida. Estudió empresariales, empezó a trabajar en el sector inmobiliario. Intentó ser el hijo que creía que yo quería que fuera». «¿Qué clase de hijo querías realmente?», preguntó Merritt con cautela. Edgar guardó silencio durante largo rato y ella pensó que no contestaría, pero cuando habló, su voz era inusualmente suave. «Uno feliz, simplemente feliz». Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el pitido sordo del equipo médico. «Háblame de tu mujer», preguntó Merritt cambiando de tema. «De la madre de Quentin. Solo sé que murió cuando él era adolescente». A Edgar se le iluminó la cara. «Elaine», dijo el nombre con tanta ternura que Merritt se sorprendió. Era todo lo contrario a mí, suave, creativa, con un maravilloso sentido del humor. Nunca levantaba la voz, pero era tan insistente que ni siquiera te dabas cuenta de que te estaban manipulando. Señaló una fotografía enmarcada entre las flores. Una hermosa mujer de pelo oscuro y sonrisa amable. «Cáncer de mama», continuó Edgar. «Solo tenía 41 años. Quentin acababa de cumplir 14. Debió de ser duro para los dos», dijo Merritt en voz baja. «No podría soportarlo». Edgar negó con la cabeza. «En lugar de estar más cerca de mi hijo, de compartir su dolor, me sumergí en mi trabajo, construyendo mi empresa, ampliando el negocio, como si eso pudiera llenar el vacío que Elaine había dejado atrás. Y Quentin estaba solo con su dolor». Merritt recordó cómo Quentin siempre había evitado hablar de su madre,
Ahora empezaba a entender por qué. Nunca le conté cómo nos conocimos Elaine y yo, dijo Edgar de repente. Era una historia divertida. Se me cayeron unos papeles delante del juzgado donde trabajaba. Los papeles salieron volando por toda la calle y ella se rió por lo bajo. Me ayudó a recogerlos y luego me dijo: «La próxima vez use una carpeta con cierre, señor. Ese invento existe desde hace décadas». Merit sonrió, imaginándose aquella escena. «¿Y la invitaste a salir?» «Enseguida no». Edgar negó con la cabeza. Era demasiado orgulloso, pero una semana después la conocí por casualidad en un café y decidí que era una señal. Nos casamos 6 meses después. «Eso es rápido», dijo Merit. «Cuando sabes que es la persona adecuada, ¿por qué esperar?» Edgar se encogió de hombros. Luego su mirada se volvió seria. «¿Y tú y Quentin? ¿Cómo os conocisteis?» «En la farmacia donde trabajaba», respondió Merit, un poco sorprendida por su interés. «Venía a menudo a comprar medicinas para un estómago nervioso. Un día nos pusimos a hablar y me invitó a tomar un café. Y además te casaste rápido», comentó Edgar. «Demasiado deprisa, por lo visto», suspiró Merit. «No nos conocíamos lo suficiente». Edgar la miró con atención. «¿Le querías?» Merit se lo pensó un momento. Rara vez se había hecho esa pregunta en el último año. «Sí», respondió por fin. «Le quería, o lo que yo creía que era. No estoy segura de que sea lo mismo». Edgar asintió, como si su respuesta le confirmara algo. «Mi abogado vendrá mañana», dijo, cambiando de tema. «He decidido revisar el testamento». Merit se tensó. Era él, la razón por la que había aparecido de repente en sus vidas. «Señor Holloway, si cree que soy...» Edgar lo interrumpió. «Por favor, llámeme Edgar. Señor Holloway suena como si ya estuviera en un ataúd». «Edgar», repitió Merit sintiéndose extraña al llamarlo por su nombre de pila. «Tengo que decirte que si esperas utilizarnos a Liam o a mí de algún modo en tu relación con Quentin...» «Nada de eso», volvió a interrumpir. «Mi relación con mi hijo es una cosa, mi relación con mi nieto es otra, y contigo», hizo una pausa. «Solo quiero asegurarme de que Liam esté protegido, y tú también». «Lo estamos haciendo bien», dijo Merit con firmeza. «No necesitamos tu caridad». Edgar sonrió, y por un momento el imperioso hombre de negocios que ella recordaba de sus raros encuentros en el pasado apareció en su rostro. «No es caridad, es lo que hay que hacer, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Antes de que Merit pudiera preguntar a qué se refería, la puerta de la cámara se abrió de golpe y Quentin apareció en el umbral. Se quedó helado al ver a su exmujer junto a la cama de su padre. «¿Merit?» Había verdadera sorpresa en su voz. «¿Qué haces aquí?» Ella se levantó, sintiendo que el color subía a sus mejillas. «Visito a tu padre. Liam también viene a veces». Quentin desvió la mirada de ella a Edgar. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó con mal disimulada irritación. «El suficiente», respondió Edgar secamente. «Y, a diferencia de ti, vienen con regularidad». Merit vio que Quentin endurecía los pómulos, señal inequívoca de que estaba conteniendo la ira. «Tengo un trabajo», siseó, «y responsabilidades. Tú más que nadie deberías entenderlo». «Por supuesto», asintió Edgar. «Compromisos, con tu hijo, por ejemplo, al que no ves desde hace... ¿cuánto tiempo? ¿Un mes?» Merit se sintió como en medio de un largo conflicto que se remontaba mucho más atrás que su fallido matrimonio. «Creo que ya me voy», dijo, recogiendo su bolso. «Edgar, nos vemos el sábado. Liam tiene muchas ganas de enseñarte su nuevo libro sobre barcos». «Te espero», asintió Edgar, y Merit se sorprendió al notar la calidez en sus ojos cuando la miró. Al pasar junto a Quentin, captó su mirada, una mezcla de confusión, enfado y algo más que no podía definir. Había cambiado en el último año. Parecía mayor,
Sus rasgos se habían afilado y tenía sombras bajo los ojos. Su caro traje le quedaba perfecto, pero la corbata estaba demasiado apretada, como si le estrangulara. Merit le agarró el codo al pasar. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», le soltó suavemente el brazo. «Oh», miró a su padre, bajó la voz. «Sobre Liam y sobre lo que está pasando». «Podemos hablar en otro momento», dijo Merit con firmeza. Ahora no era el mejor momento. Mientras salía de la habitación, oyó que Quentin le hablaba irritado a su padre. «¿Qué pretendes? ¿Por qué los metes en esto?». La puerta se cerró sin dejarle oír la respuesta de Edgar. Pero no le cupo duda de que estallaría otra discusión entre padre e hijo. El sábado siguiente, cuando ella y Liam llegaron al hospital, Edgar tenía aún peor aspecto. Su piel había adquirido un tinte terroso y su respiración era superficial y ronca, pero se animó cuando vio a su bisnieto. «Ahí está mi joven capitán», sonrió cuando Liam se subió al borde de la cama con un libro en las manos. «¿Qué me has traído hoy?». «Es sobre los barcos vikingos», dijo Liam con una mirada importante mientras abría el libro. Se llamaban Drakars y podían navegar incluso en aguas muy poco profundas. «Mira». Mientras Liam mostraba con entusiasmo las imágenes y relataba las historias del libro, Merit notó que el rostro de Edgar se suavizaba. El dolor parecía haber desaparecido mientras escuchaba la charla entusiasta del niño. «Sabes, tengo un modelo de Drakkar en alguna parte», dijo Edgar cuando Liam hubo terminado. «Debería pedirle a Thelma que lo busque. Si lo encuentra, te lo traerá y te lo podrás llevar a casa». Los ojos de Liam se abrieron de par en par. «¿De verdad? ¿Un modelo de verdad? ¿Como las de tu despacho?». «Así es», asintió Edgar. «¿Por qué no acompañas a la enfermera Sara a la sala de descanso? Allí hay una máquina expendedora de bombones. Toma». Le tendió unas monedas a Liam. «Elige tú». Mientras Liam salía corriendo, acompañado por la sonriente enfermera, Edgar se volvió hacia Merit. «He cambiado el testamento», dijo sin preámbulos. Wilkins había preparado todo el papeleo. Merit se puso tensa. «Edgar, ya te lo he dicho». «Sé lo que has dicho», interrumpió con suavidad. «Y respeto tu independencia. Pero no se trata de ti, sino de Liam, y sobre lo que es correcto». Extendió la mano y tomó la palma de ella entre las suyas, seca e inesperadamente ligera como los huesos de un pájaro. «No sabes cuántas veces a lo largo de los años he deseado poder cambiar las cosas, empezar de nuevo, ser un padre diferente para Quentin, otro abuelo para Liam». Le apretó la mano. «Pero ahora tengo la oportunidad de deshacer, al menos en parte, los errores del pasado». «No funcionará», dijo Merit en voz baja. «Quentin se pondrá furioso. Pensará que te he manipulado de alguna manera». «Que piense lo que quiera», se encogió de hombros Edgar. «Estoy en mi sano juicio». Wilkins se aseguró de ello antes de redactar el papeleo. «¿De qué hablaste con Quentin?», preguntó Merit. «Del día que me fui». El rostro de Edgar se ensombreció. «Sobre lo mismo. Cree que me entrometo en su vida, que intento controlarlo incluso desde la cama del hospital». Sonrió con amargura. «Lo irónico es que, por primera vez en mi vida, solo pienso en su bien, y en el de Liam». Merit observó atentamente al anciano. En las últimas semanas había empezado a verlo no solo como un adusto hombre de negocios, sino como un hombre complejo con sus propios miedos, remordimientos y esperanzas. Un hombre que probablemente había pasado toda su vida ocultando sus verdaderos sentimientos tras una máscara de rigidez y control. «Tu voluntad», empezó a decir ella con cautela. «No tienes que contarme los detalles, pero... ¿sabe Quentin que lo has cambiado?». Edgar asintió. «Lo sabe, pero no conoce los detalles. Lo sabrá el viernes, en la lectura oficial». La miró directamente a los ojos. «Vas a venir, ¿verdad? ¿Como prometiste?». «Sí», respondió Merit en voz baja. «Vendremos».
El regreso de Liam con una chocolatina interrumpió la conversación, y el resto de la visita transcurrió en un ambiente más distendido. Edgar contó historias sobre barcos que había visto en diferentes partes del mundo, sobre tormentas en las que había participado cuando era joven en la marina mercante, sobre diferentes países y culturas. Liam escuchaba con la boca abierta, y Merritt se maravillaba de lo animado y entusiasta que podía llegar a ser aquel hombre normalmente reservado. Cuando llegó la hora de marcharse, Edgar les pidió de repente que se quedaran un minuto más. «Hay algo que quiero enseñarle a Liam», dijo, sacando una pequeña caja de madera pulida de la mesilla de noche. «Esto perteneció a tu bisabuelo, Liam, y a su padre antes que él». Abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había un antiguo reloj de bolsillo de plata deslustrada. «Vaya», exhaló Liam, «¿todavía funcionan?» «Por supuesto». Edgar le tendió el reloj al muchacho. «Escucha». Liam se acercó el reloj a la oreja y sonrió cuando oyó el silencioso tic-tac. «¡Qué guay! Algún día será tuyo», dijo Edgar. «Es una reliquia de la familia Holloway. Ha pasado de padres a hijos durante 5 generaciones». Merritt notó una ligera tristeza en sus ojos al decir estas palabras. Sabía que tradicionalmente el reloj debía pasar a Quentin. Al parecer, Edgar había decidido lo contrario. «Son muy bonitos», dijo Liam devolviendo cuidadosamente el reloj a su abuelo. «Gracias por enseñármelo». «De nada, capitán», dijo Edgar guardando cuidadosamente el reloj en la caja. «Ahora vete. Y recuerda, Merritt», la miró, «el viernes, a las 2 de la tarde, no llegues tarde». A la salida del hospital les esperaba una sorpresa. Apoyado en su Audi plateado, Quentin se detuvo en la entrada. Cuando los vio, se enderezó y caminó hacia ellos. «Papá», dijo Liam corriendo hacia él. Quentin se agachó y abrazó a su hijo, pero sus ojos estaban fijos en Merritt. «Oye, campeón», dijo, frotando el pelo de Liam. «Has crecido mucho. Estuvimos en casa del abuelo», anunció Liam con alegría. «Me enseñó un viejo reloj que hacía tic-tac y prometió regalarme una maqueta de un barco vikingo». Merritt vio que la cara de Quentin se tensaba. «¿En serio? Eso es muy generoso por su parte». «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Merritt acercándose. «No teníamos cita». «Quería hablar contigo», respondió Quentin enderezándose. «Sobre el viernes, así que sabía lo de la próxima lectura del testamento». A Merritt no le sorprendió. Liam se volvió hacia su hijo. «¿Por qué no miras los peces del acuario del vestíbulo? Papá y yo estaremos contigo en un minuto». Cuando el niño se hubo alejado una distancia prudencial, Quentin habló bajando la voz. «¿Qué pasa entre tú y mi padre? Tú y Liam prácticamente os habéis instalado en su habitación. Thelma dice que vienes 2 veces por semana». «Estamos visitando a un hombre enfermo que quiere conocer a su nieto», respondió Merritt con calma. «No hay nada extraño ni sospechoso en ello. No finjas que no sabes a qué me refiero». La voz de Quentin sonó irritada. Padre nunca se había interesado por Liam. ¿Y ahora de repente ha decidido ser el abuelo del año? ¿Y no te preguntas por qué? «Porque se está muriendo», dijo Merritt sin rodeos, «y probablemente se arrepiente de sus errores». Quentin soltó una carcajada corta e infeliz. «Mi padre nunca se arrepiente de nada. Siempre tiene un plan, y tú formas parte de ese plan». Merritt sintió que la ira le subía por dentro. «No soy un peón, Quentin, y Liam tampoco lo es. Si tu padre quiere pasar las últimas semanas de su vida conociendo a su nieto, está en su derecho, y es nuestro derecho darle esa oportunidad». Quentin se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella recordaba bien de sus años de matrimonio. Era lo que siempre hacía cuando sentía que estaba perdiendo el control de una situación. «Cambió el testamento», dijo en voz baja, «y estoy seguro de que tiene algo que ver contigo». «Si te preocupa la herencia», replicó Merritt con frialdad, «esa es una conversación entre tu padre y tú. Yo no tengo nada que ver».
¿En serio? Quentin la miró fijamente. Entonces, ¿por qué estás invitado a la lectura del testamento? Merritt le sostuvo la mirada. Porque Edgar me pidió que viniera, y he dado mi palabra. Estaban frente a frente, como extraños. Era difícil creer que una vez se habían prometido amor mutuo para el resto de sus vidas, que habían creado un hijo, que habían hecho planes para el futuro. ¿Cómo está Paula?, preguntó Merritt de repente, cambiando de tema. Quentin se tensó aún más. Bien, respondió secamente. ¿Y ella qué tiene que ver? Solo preguntaba. Merritt se encogió de hombros. He oído que habéis tenido algunas desavenencias en el trabajo. ¿Quién? Quentin empezó, pero se interrumpió. No tiene importancia. No pasa nada. Nos estamos ajustando. Merritt notó que una sombra le recorría la cara. Era evidente que algo iba mal, pero ella no iba a entrometerse en su vida personal. Tengo que ir a buscar a Liam, dijo. Tenemos más cosas que hacer hoy. Merritt. Quentin volvió a agarrarle la mano. Por favor, sea lo que trama tu padre, no dejes que te utilice a ti o a Liam. Vio algo parecido a la desesperación en sus ojos, y de repente se dio cuenta de que Quentin tenía miedo, no tanto de perder su herencia como de perder la última conexión con su padre, aunque fuera complicada y contradictoria. Nadie nos está utilizando, dijo en voz baja. Edgar solo quiere hacer lo que cree que es correcto. Y Liam y yo solo estamos visitando a un hombre enfermo que resulta ser su abuelo. Le soltó la mano y se acercó a Liam, que estaba mirando los peces exóticos del enorme acuario. «Vamos, cariño», le gritó. «Deberíamos irnos a casa». «¿Y papá?» Liam se volvió hacia Quentin, que seguía de pie en la entrada. «Papá tiene cosas que hacer», respondió Merritt. «Pero estoy segura de que lo verás pronto. El viernes fue sorprendentemente fresco para West Palm Beach. Nubes grises cubrían el cielo y un viento racheado procedente del océano mantenía a los transeúntes envueltos en chaquetas ligeras. Merritt se puso delante del espejo, escrutando su atuendo. Un vestido azul oscuro de corte estricto y zapatos negros de tacón bajo. «Mamá, estoy lista». Liam entró corriendo en la habitación, mostrando orgulloso su atuendo. Una camisa blanca, pantalones oscuros y una pequeña pajarita que habían elegido juntos ayer. «Estás muy guapo», sonrió Merritt, ajustándose el cuello de la camisa. «Todo un caballero». «¿Vamos a casa del abuelo?», preguntó Liam, mirando seriamente a su madre. «Sí, cielo. Vamos a casa del abuelo, el señor Wilkins, su abogado, y tal vez tu padre estén allí». El taxi los llevó a la mansión Holloway exactamente a las 2 de la tarde. Ya había varios coches aparcados en la entrada, entre ellos el Audi plateado de Quentin. Thelma los recibió en la puerta. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro demacrado, como si llevara días sin dormir. «Señorita Merritt», intentó sonreír la mujer mayor. «Joven señor Liam, pase, por favor». Todos se reunieron en la sala de estar. «Hola, señorita Thelma», asintió Liam cortésmente. «¿Dónde está el abuelo? ¿Todavía está en el hospital?» El ama de llaves lanzó una rápida mirada a Merritt y luego se arrodilló frente al niño. El abuelo ya está mejor, querida. Nos dejó anoche». Merritt sintió un escalofrío. Sabía que Edgar había estado muy mal, pero aún así no estaba preparada para aquella noticia. «¿Se fue?», preguntó Liam confundido. «Al cielo, cariño», dijo Thelma en voz baja, «donde no hay dolor ni sufrimiento». Merritt se sentó junto a su hijo y le rodeó los hombros con el brazo. «El abuelo ha muerto, Liam», dijo en voz baja. «¿Recuerdas que hablamos de que estaba muy enfermo?» Liam asintió lentamente con los ojos llenos de lágrimas. «Pero yo creía que iba a mejorar», susurró. «Prometió enseñarme a construir maquetas de barcos». El salón de los Holloway estaba lleno de gente. Merritt reconoció a varios socios de Edgar.
Quentin estaba de pie en un rincón de la sala, junto a la chimenea, y a su lado una mujer rubia y delgada vestida con un estricto traje negro. Paula Werner, supuso Merritt. Era su primer encuentro. Cuando ella y Liam entraron, toda conversación se apagó. Quentin se volvió bruscamente, con el rostro contorsionado por una mezcla de emociones, sorpresa, ira y algo parecido al miedo. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó en voz alta dirigiéndose a Wilkins, un hombre canoso con un traje impecable. «Están aquí por invitación de su padre, señor Holloway», respondió el abogado con calma. Como todos los presentes, Paula puso la mano en el hombro de Quentin, como si quisiera tranquilizarlo, pero él se la quitó de encima. «Mi padre estaba enfermo», continuó Quentin. «No siempre había sido consciente de sus actos en las últimas semanas». Merritt se dirigió a una silla libre, cogiendo a Liam de la mano. El niño parecía afligido por la noticia de la muerte de su abuelo, y a ella le preocupaba cómo se tomaría el ambiente tenso de la habitación. «Hola, Quentin», saludó con la cabeza a su ex marido al pasar junto a ella. Luego se volvió hacia su acompañante. «Tú debes de ser Paula. Yo soy Merritt». La rubia le dirigió una mirada apreciativa y luego sonrió tensa. «He oído hablar mucho de ti». «Lo mismo digo», respondió Merritt con calma. Wilkins anunció el inicio del procedimiento y encendió el mensaje de vídeo que Edgar había grabado una semana antes de su muerte. «Si estás viendo esto, ya no estoy entre vosotros». La voz de Edgar sonaba débil pero clara. «He vivido una larga vida. He construido un negocio de éxito, he amasado una fortuna, pero solo ahora, al borde de la muerte, me he dado cuenta de que lo más importante no es el dinero ni el poder, sino nuestras acciones y el legado que dejamos». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «En los últimos meses de mi vida, tuve el privilegio de conocer a dos personas increíbles, mi ex nuera Merritt y mi nieto Liam. Vi en ellos las cualidades que siempre he valorado y respetado: honestidad, dignidad y la capacidad de quererse y cuidarse mutuamente incluso en las circunstancias más difíciles». El vídeo terminó y Wilkins empezó a leer el testamento. Los primeros párrafos trataban de disposiciones menores. Luego el abogado llegó a la principal. «En cuanto a mi empresa Holloway Construction», leyó Wilkins, «distribuyo las acciones de la siguiente manera. A mi hijo Quentin Edgar Holloway le dejo el 15% de la empresa y un pago único de $2 millones. A mi nieto, Liam James Holloway, le dejo el 55% de las acciones de la empresa y esta casa con todas las propiedades. Hasta que Liam cumpla 21 años, la gestión de su parte de las acciones y de todos los bienes heredados se confía a su madre, Merritt Ann Fletcher, que actuará como fideicomisaria». Merritt sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Esperaba que Edgar le dejara algo a Liam, tal vez una pequeña cantidad para su educación. Pero una participación mayoritaria en una empresa multimillonaria y esta enorme casa... «Eso es absurdo». Quentin se levantó de un salto de su asiento. «Mi padre no puede haber hecho eso. Lo manipularon, se aprovecharon de su enfermedad y debilidad». «Señor Holloway», dijo Wilkins con severidad, «debo pedirle que contenga sus emociones». Su padre anticipó esta reacción y le dejó una carta personal. «Al diablo con la carta». Quentin estaba furioso. «Impugnaré el testamento. Mi padre estaba fuera de sí. Ella», señaló a Merritt, «de algún modo le influyó». «Quentin», dijo Merritt en voz baja, «no sabía nada del contenido del testamento, y créeme, estoy tan sorprendida como tú». Liam miró temeroso a su furioso padre. Merritt se dio cuenta de que tenía que salir de la habitación. «Señor Wilkins, ¿puede Liam esperar en la otra habitación? Esto es demasiado duro para él». Thelma se llevó al niño y Wilkins continuó leyendo el testamento. Luego sacó un sobre cerrado. Era una carta personal del señor Edgar a su hijo. Pedía que fuera leída en presencia de ambos. Wilkins abrió el sobre y empezó a leer. «Querido Quentin,
Comprendo tu enfado y tu resentimiento. Si yo fuera tú, sentiría lo mismo. Toda mi vida he intentado enseñarte la ambición, la fuerza y el afán de superación. Fui un padre exigente, a menudo demasiado estricto y frío. Nunca te di el derecho a cometer errores, nunca te mostré amor. Ese fue mi mayor error. En lugar de criar a un hombre seguro de sí mismo, creé un hijo que busca constantemente la aprobación a través de las trampas del éxito. Cuando dejaste a Merit y a Liam por una mujer que pensabas que te ayudaría a superarte, lo vi como un reflejo de mis propios errores. En los últimos meses, he estado pensando mucho en lo que significa un verdadero legado. No es dinero ni negocios. Son los valores que transmitimos a la siguiente generación. Y quiero que Liam herede los valores correctos. Así que he tomado una decisión que espero le haga replantearse su vida. Toda mi herencia no va a ti, sino a aquellos que realmente entienden el valor de la familia y la responsabilidad. Pero eso no significa que no te haya dejado nada. Te dejé una oportunidad de ser mejor de lo que eres ahora, una oportunidad de hacer las paces con tu hijo y construir una verdadera relación con él. Si puedes hacerlo, si puedes demostrar a Merit y a Wilkins que estás dispuesto a cambiar, en 5 años tendrás un 20% más de la empresa. Con cariño, tu padre, Edgar. Cuando Wilkins terminó de leer, se hizo un gran silencio en la habitación. Quentin se quedó mirando largo rato por la ventana, donde Thelma y Liam daban de comer a los peces del estanque. «Tiene razón», dijo por fin Quentin, en voz tan baja que Merit apenas lo oyó. «El maldito viejo tiene razón». «¿Qué?» Paula se acercó. «¿De qué estás hablando? No es justo. Eres su único hijo. Deberías tener la compañía». Quentin se volvió hacia ella, y Merit se sorprendió al ver un atisbo de autoconciencia en sus ojos. «No lo entiende. Todo este tiempo creí que no me veía, que no me apreciaba. Y él vio demasiado bien. Vio cosas que yo no quería admitir. No seas tonta. Estás molesto, es comprensible. Pero no podemos dejárselo todo a ellos». Lanzó una mirada desdeñosa a Merit. «¿En qué he estado trabajando?» Quentin sonrió con amargura. «No he creado nada, Paula. Solo intentaba estar a la altura de lo que creía que se esperaba de mí». Se volvió hacia Merit. «No impugnaré el testamento. Padre tiene razón. Liam se merece un legado mejor que el que yo podría darle ahora». Paula estaba furiosa. «Eres patético», siseó. «Tu padre tiene razón. Eres débil. Siempre lo has sido». Se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, dando un sonoro portazo. «Lo siento», dijo Quentin de repente mirando a Merit. «Por la escena, por las acusaciones. Sé que no manipulaste a tu padre». «De verdad que no conocía sus planes», dijo en voz baja. «Y no estoy segura de poder con esta responsabilidad». «Puedes manejarla», sonrió Quentin débilmente. «Siempre has sido más fuerte de lo que parecías, más fuerte que yo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Merit. Quentin miró por la ventana durante largo rato a Liam, que ahora correteaba por el jardín persiguiendo una mariposa. «Intentaré ganarme el derecho a ser su padre, no por la empresa ni por el dinero, sino porque se merece algo mejor de lo que le he dado hasta ahora». Cuando salieron al jardín, Liam corrió directamente hacia ellos. «¡Mamá! ¡Papá! Mirad qué mariposa tan grande he encontrado». Merit vio que la cara de Quentin se suavizaba cuando se arrodilló delante de su hijo. «Es una monarca», dijo. «Emigran al sur todos los años, miles de kilómetros. ¿De verdad?». Liam abrió los ojos con sorpresa. «¿Por qué?». «Para encontrar un hogar», respondió Quentin, mirando a su hijo con una ternura que Merit no había visto en mucho tiempo. «Un lugar donde estuvieran seguros». Liam miró pensativo a la mariposa que aleteaba tranquilamente sobre una flor. «¿Vamos a vivir aquí ahora?», preguntó. «Thelma dijo que el abuelo nos había dejado su casa». Merit y Quentin intercambiaron miradas.
Aún no lo hemos decidido, cariño, respondió Merritt con cautela. Es una casa grande y hay mucho que cuidar. Pero hay un estanque con peces, dijo Liam con seriedad, y un jardín, y todas las maquetas de los barcos del abuelo. Creo que le gustaría que viviéramos aquí. Había una sabiduría infantil en sus palabras que hizo que Merritt se preguntara: ¿podría ser que Edgar realmente quisiera que su casa volviera a estar llena de vida y risas? ¿Que la familia que había empezado a apreciar tan tarde continuara su legado? Ya veremos, acarició la cabeza de su hijo. Ahora mismo tenemos mucho que pensar y decidir. En el taxi de camino a casa, Merritt miró en silencio por la ventanilla. Liam se quedó dormido con la cabeza en su regazo. Había sido un día muy largo. La tarjeta de visita de Wilkins estaba en su bolsillo, con una cita para la próxima semana. Tenía que ocuparse de las acciones, del papeleo, del funcionamiento de la empresa, de todo aquello de lo que no tenía ni idea. Quentin la sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, no vio en él al ególatra narcisista en que se había convertido en los últimos años de su matrimonio, sino un atisbo del antiguo Quentin. ¿Duraría? El tiempo lo diría. El taxi se detuvo frente a su casa. Merritt despertó a Liam y lo llevó arriba, dormido. Mañana sería un nuevo día. Mañana empezaría a ocuparse de todo el caos que Edgar Holloway había creado con su repentina decisión. Y esta noche solo necesitaba dormir un poco.